Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Peretz. En el día de hoy vamos a comenzar con una nueva etapa de la materia de manejo de formas y espacios. Sería la etapa número 3 con el tema triángulos rectángulos. Los invitamos a que se suscriban al canal, primero antes que nada, para que puedan seguir viendo más contenido que iremos subiendo. Para empezar, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que nos dice lo siguiente. Con el cuadrado cuyos lados miden a más b, nos pide demostrar el enunciado del teorema de Pitágoras. Entonces observamos que tenemos la siguiente figura, que es un cuadrado que tiene lados a más b, ¿okay? Y dentro hay otro cuadrado inscrito que tiene por lados c. Entonces vamos a observar que en la figura vamos a tener 4 triángulos rectángulos, ¿okay? Los 4 triángulos rectángulos son iguales. Entonces estos triángulos rectángulos tienen por lados a y b, que serían los catetos. Y en el centro tenemos el cuadrado que tiene por lados longitud c. Entonces en este diagrama tenemos que b de estos triángulos es la base de cada uno de ellos y A es la altura, ¿okay? Y C vendría siendo nuestra hipotenusa. Entonces, además de esto, como ya dijimos, tenemos también formado el cuadrado más grande que tiene por lados A más B. Entonces el área del cuadrado central va a estar formado por las hipotenusas de los triángulos y el área sabemos que es lado por lado. Entonces el área de ese cuadrado va a ser C por C, es decir, C cuadrada. ¿Okay? Entonces, además de eso, el área del cuadrado con lados A más B, es decir, el cuadrado más grande, va a ser igual a la suma del área de los 4 triángulos rectángulos que están formados más el cuadrado que se forma dentro. Entonces, es decir, que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el área del cuadrado de más grande va a ser A más B al cuadrado. Y eso va a ser igual a 4 veces, es decir, a los 4 triángulos que tenemos. A por B, que es la base por la altura, entre 2. De esta forma sabemos que se calcula el área de un triángulo. Más el área que habíamos calculado del cuadrado pequeño, es decir, C cuadrado. Entonces vamos a ver si esta igualdad se cumple. Entonces aquí tenemos un binomio al cuadrado. Entonces recordemos cómo desarrollamos un binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primer término, es decir, A al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, es decir, A por B, más el cuadrado del segundo término, que es B, sería B al cuadrado. Y esto va a ser igual a, vamos a tener, aquí vamos a hacer esta multiplicación, 4 por A por B, es decir, 4AB, y eso entre 2, más C cuadrada. Entonces aquí lo dejamos igual, A cuadrada más 2AB más B cuadrada igual a, y aquí tenemos 4 entre 2, que es 2AB más C al cuadrado. Entonces ahora vamos a pasar este 2AB hacia el otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar A cuadrada más 2AB más B cuadrada menos 2AB, y eso igual a C cuadrada que nos quedaba de este lado. Entonces aquí observamos que 2AB menos 2AB se elimina, nos quedaría 0. Y únicamente nos quedaría aquí A cuadrada más B al cuadrado igual a C al cuadrado, ¿okay? Que era lo que queríamos demostrar, que era el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces esa sería la demostración. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, determina si es correcta la igualdad para cada una de los siguientes triángulos rectángulos que se muestran a continuación. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Es un triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa C y catetos A y B. Entonces nos pide determinar si esta igualdad que nos da aquí es correcta. Entonces recordamos que dijimos que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa? Sería C al cuadrado. Debe ser igual a los catetos al cuadrado, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces esta igualdad es correcta. Tenemos el siguiente triángulo. Ahora la hipotenusa aquí es B y los catetos A y C. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en este caso es B, entonces sería B al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A cuadrada más C al cuadrado. Entonces, esa también es correcta.
Y por último, el siguiente triángulo, tenemos que la hipotenusa en este caso es C y los catetos serían B y A. Entonces, ¿cómo vamos a identificar siempre cuál es nuestra hipotenusa? Va a ser el lado que tengamos al lado contrario de donde se nos esté formando nuestro ángulo de 90 grados, es decir, este de acá, C. Entonces aquí nos está diciendo que C cuadrada es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces vamos a ver, esta no es correcta, ya que tenemos que la suma de la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, y en este caso aquí está a la raíz cuadrada. Entonces esta no es correcta. ¿Cómo debería ser en dado caso que fuera correcta? Debería ser C igual a la raíz de A cuadrada más B al cuadrado. ¿Okay? Se estaría despejándose, pero aquí sigue teniendo el cuadrado y eso es un error. Ahora tenemos el siguiente, el ejercicio número 3. Nos pide determinar el valor del lado faltante en cada triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ver para el primero de ellos. Tenemos que aquí X está denotando la hipotenusa y los catetos son 7 y 4. Entonces, vamos a ver que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a los catetos al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, usando el teorema de Pitágoras. Entonces, x al cuadrado debe ser igual a 7 por 7, 49, más 4 al cuadrado, 16. Entonces, x cuadrada es igual a, esa suma nos da 65. Y entonces, despejando a x va a ser igual a la raíz de 65. Y eso aproximadamente es 8.06. Entonces, para este caso, x es igual a 8.06. Para el siguiente triángulo tenemos que nos están dando el valor de la hipotenusa, que es 8.55, nos están dando el valor de un cateto que es igual a 8 y el otro cateto es el que tiene la incógnita x. Entonces en este caso lo que vamos a calcular es uno de los catetos. Entonces recordemos cuál es el teorema de Pitágoras, es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los dos catetos. Entonces en este caso va a ser 8.55, que es nuestra hipotenusa, al cuadrado, y eso debe ser igual a los catetos al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, al elevar a 8.55 al cuadrado nos va a dar 73.1025 y eso es igual a x cuadrada más 8 al cuadrado, 64. Entonces vamos a tener 73.1025. Aquí pasamos de 64 hacia el otro lado de igualdad, nos va a quedar menos 64 igual a x al cuadrado. Y al efectuar esa resta vamos a tener 9.1025 y eso va a ser igual a x al cuadrado. Y despejando para x, entonces vamos a tener que x va a ser igual a la raíz de 9.1025 y eso es aproximadamente 3.01. Entonces ese sería el valor para x, que x es igual a 3.01. Y aquí nos había dado que x era 8.06. Y para el último triángulo, ahora tenemos lo que tenemos que encontrar es x, que es la hipotenusa en este caso, y tenemos los dos catetos que son 9 y 5. Entonces vamos a utilizar igual el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado, va a ser igual a los dos catetos al cuadrado. Entonces sería 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar, nos quedaría x cuadrada igual a 9 al cuadrado, 81 más 5 al cuadrado, 25. Nos va a quedar x cuadrada igual a, y haciendo esa suma nos queda 106. Entonces despejando para x tenemos que x es igual a la raíz de 106 y eso nos va a dar aproximadamente 10.29. Entonces x es igual a 10.29. Y así ya determinamos los valores para cada triángulo rectángulo.
¿Ok? Entonces eso sería todo hasta el video del día de hoy. No olviden dar like si les gustó y compartir para seguir viendo más videos como este. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.